La República Dominicana es un país muy peculiar con muchas características en distintos niveles y quién mejor para conversar con nosotros sobre esas particularidades que tiene nuestro país que el sociólogo Juan Miguel Pérez, que nos acompaña en esta mañana. Buenos días. Muchas gracias por esa introducción merecida, pero bueno. ¿Cómo tú ves el final del año en materia, final del año con toda esta complejidad que se ha producido en el 2020, crisis económica, crisis política, crisis sanitaria? Yo creo que este fue el año de la vuelta del pueblo a la historia. Al final, como decía Allende, son los pueblos los que hacen realmente la historia. Lo que pasa es que hay muchos mecanismos para ocultar ese protagonismo del pueblo. Y usualmente quienes recortan esa siembra del pueblo suelen ser personas alejadas de la gente y del interés común, del bien común, del interés general, etc. Es decir, ahí es donde parte la injusticia, ¿no? La cosecha por otras manos de lo que se sembró en otro espacio. Y el pueblo dominicano demostró nuevamente estar a la cabeza, a la vanguardia de la historia de este país, incluso a nivel de las ideas y su reclamo incesante de democracia. Y lo demostró sacando al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Una lucha, sin duda alguna, que no se reduce ni al 2020, porque fue un proceso gradual de incorporación, de fortalecimiento de la indignación, de constitución de una militancia que primero fue tal vez una simpatía por las causas de rebeldía de la gente en sus cotidianos, pero que poco a poco se fue organizando, que si en Marcha Verde, que si en las cadenas humanas, que si en la Plaza de la Bandera, y finalmente la calle retomó una significación política que le habían quitado y se logró cambiar el gobierno. Y eso hace que el pueblo dominicano nuevamente sea ese protagonista y sigue siéndolo, porque cualquier acción que estamos viendo del presente gobierno inmediatamente es respondida por un sentir de la gente, y eso está teniendo a un gobierno un poquito más cercano a los sentimientos de la gente, porque ese fue el mandato popular. Escúchennos a nosotros, que nosotros somos los reales mandatarios de una democracia. ¿Entiende el gobierno eso? ¿Perdón? ¿Lo entiende? ¿A tu juicio lo entiende el gobierno? Hasta ahora que está montado en una ola de cambios impulsada de abajo. Yo creo que Luis Abinader lo entiende. Yo no sé si quienes los rodean, que provienen de una tradición política más confirmada en prácticas del pasado, lo entienden totalmente. Pero hay indicios de que lo está comprendiendo, y es mejor que lo comprenda, porque ellos tienen que saber que el pueblo votó contra un partido político, contra una forma de hacer política, y no necesariamente a favor de nadie. Que los méritos, los logros, las medallas, los trofeos vengan al finalizar el periodo. Pero mientras tanto, está atenta la población, alerta y en disposición de criticar lo que tenga que ser criticado, donde el tope de tolerancia, el techo de tolerancia, se ha reducido considerablemente a lo que eran las prácticas del pasado. ¿Y tiene estos indicios de que pueda mantenerse a largo plazo y llevar a cambios significativos en la sociedad dominicana? Nada es irrevocable, sobre todo en procesos como los nuestros, políticos, dinámicos, donde el poder tiene mil y una formas de manipular la historia. Y recordemos que aquí, por ejemplo, Balaguer volvió al poder. Y también volvió al poder el PRDismo del 84, ¿no? También volvió al poder el PLDismo del PM y se instaló durante 16 años. Es decir, que aquí hay que mantenerse alerta. El pueblo dominicano ha ganado mucho, en realidad el pueblo dominicano ha cambiado, ahora espera que las instituciones cambien con ellos, y esa ha sido una constante a lo largo de la historia. El pueblo dominicano es extraordinariamente avanzado para lo que la clase política ha sido, con muchos más privilegios y facultades para ser ellos los que lideren al pueblo, pero ha sido al revés en realidad. Él ha dicho que Luis Abinader, el presidente de la República, entiende la ola en que está montado, pero no así
aparentemente ocurre con los líderes políticos de todos los partidos. Y nada más hay que ver la resistencia que se mantiene en el Congreso Nacional a eliminar una serie de privilegios que la población está rechazando y dispuesta a que echen para atrás. ¿Qué piensa? Sí, es así. Como te digo, a nivel de ideas, mira, la pobreza, como es un estadio de sobrevivencia, es extraordinariamente progresista en sus prerrogativas, en sus presupuestos, en sus criterios de vivir, porque tiene que compartir lo que se tiene, hay muy poco espacio para el egoísmo, hay una serie de prácticas muy pragmáticas en términos de la prioridad de lo que debe ser privilegiado dentro de esas carencias que existen, muy liberales en prácticas, por ejemplo, a nivel sexual, a nivel de respeto a las orientaciones. Tú te vas a un barrio y te encuentras realmente con prácticas muy progresistas de la gente en su cotidiano, en su infraordinario, como diríamos. Pero cuando tú vas subiendo en estamentos, se van congelando las posiciones que abajo son de avanzada. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de la gente, de las calles. Te digo, la relación que hay, por ejemplo, hacia la comunidad inmigrante de origen haitiano en las clases populares, no es la misma que se tiene en las clases altas. Eso tú lo puedes identificar inmediatamente hablando de este tema en un salón de clase en la UAS y hablándolo no sé, en un salón de profesores de una universidad privada o incluso, no digo que en la UAS eso no exista, claro, pero uno que vive tanteando los diferentes escenarios políticos, te va a encontrar con posiciones mucho más avanzadas en una esquina de un colmado que probablemente en el principal gremio patronal de este país. Y eso es normal, porque ¿quiénes mantienen el control? ¿Por qué sigue siendo el orden conservador, el orden en República Dominicana, un orden esencialmente conservador? Porque quienes tienen la tutela de ese orden de manera fáctica, no democrática, siguen siendo personas muy conservadoras, y eso no son los pobres de la tierra dominicana que lo hacen. Precisamente hablando sobre orden, ¿por qué es tan difícil para gran parte de los dominicanos, no todos, porque la mayoría de los dominicanos cumple, por qué es tan difícil para un sector de la población dominicana someterse al orden, someterse a las reglas, cumplir? Porque aquí no hay orden, ni hay legitimidad para imponerlo, porque aquí hay un gran desorden. El gran desorden principal es la desigualdad social, que es escandalosa, pero lo más escandaloso de ese escándalo es que no sea escandalosa, porque aquí hay diferentes maneras de cómo ese escándalo pasa a través de eufemismo, a través de una cierta naturalidad que ha vuelto, te hablaba del viento frío recientemente, ¿no? Ese título con el cual René del Risco nombró los reveses de la República progresista y nombró la victoria del golpismo en este país, que hasta el día de hoy sigue siendo imperante. Entonces, los pobres aquí están huérfanos, los pobres aquí no tienen banderas, como decía otro de sus cuentos, ¿no? Porque lamentablemente la inmensa mayoría de interlocutores siempre terminan asociándose más, pareciéndose más en la clase política que siendo leales a ese pueblo que, reitero, sigue siendo, no teniendo una cabeza, pero sigue teniendo cabeza. Ahorita comentábamos el tema del desorden en el tránsito. Ese desorden es institucionalizado. Claro, pero esos son menudos. Pero revela un poco. Claro, no. El tema es un derivado. Exactamente. Pero imagínate, si aquí no había control en las EDES, en el sistema eléctrico, si aquí no había control a nivel de lo que era la OISOE, ¿cómo le vamos a pedir a la gente, a un motorista que se le está buscando, que tenga orden? Si aquí las instituciones encargadas de velar por el patrimonio público, incluyendo los organismos de seguridad del Estado, no cumplían su trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le vamos a exigir? Al contrario. O al chiripero, que tiene que salir todos o los al días. Chiripero, o a quien delinque, a quien transgrede la ley viniendo de orígenes pobres, porque no tienen cómo construir una vida decente a partir de canales institucionales. Entonces le exigimos a la gente lo que no le hemos dado la oportunidad de construir. En este sentido, yo entiendo que en esta generación se puede controlar, se puede sancionar, pero el trabajo debe hacerse a futuro, con los niños, con el tema de la corrupción, con el tema del tránsito, del mismo orden.
¿Cree que se está trabajando a futuro o se puede, mientras ¿qué se puede mejorar para mientras trabajar no a se futuro? cambie de forma contundente la estructura de redistribución de los recursos, mientras no se termine con la impunidad histórica de los de arriba y el desacato a la ley con los de abajo, mientras sigan los pobres siendo los principales blancos de la ley que penaliza y no la que ampara, aquí habrá un sentimiento de injusticia muy grande. Y mientras eso ocurra, el desorden seguirá igual, porque no hay manera en que las condiciones de posibilidad de que la gente entienda y acate medidas pragmáticas de sobrevivencia no estén precedidas de precisamente lo que ellos andan buscando, que es respeto, dignidad, justicia social. Eso se siente y se resiente. Y por eso la gente, cualquier instancia autoritaria que venga a imponer, aun siendo legítima la causa, no lo van a ver como un interlocutor válido, porque ese es el mismo que al imponer un toque de queda también tortura en los cuarteles, también tiene... Se hace de la vista gorda. Se hace de la vista gorda, protege a los de arriba cuando están haciendo los mal hechos, sobre todo cuando lacera el interés general, el erario, etc. Entonces es un asunto de ejemplaridad, pero es un asunto de ejemplaridad universal. Ya, cuando hablaba de que el cambio político que se produjo este año es resultado de la acumulación de una serie de hechos de movilización social, de expresión de la indignación de la población. Cuando plantea esto y plantea que el pueblo sigue después del cambio vigilante para que no se recule en torno a estos temas, quiere decir que estamos en presencia tal vez de una situación muy distinta a la que tuvimos durante décadas en la República Dominicana, donde había una pasividad, una conformidad entre comillas, ¿verdad? Del status quo, de la situación que está. No hay nada que hacer, no hay esperanza. Mira, de manera muy concreta, después que la gente sale a manifestar producto de un hastío, usualmente vuelve a su casa porque tiene que sobrevivir, tiene que buscársela con el cuchillo en la boca todos los días. Y la política queda relegado a la práctica de algunos que lo pueden hacer en sus tiempos ociosos, porque lo primero está la sobrevivencia material. Ese es otro de los grandes defectos que tiene esta pseudodemocracia, que ha dejado la política, el ejercicio de la política, tanto en su militancia, en la dirección de esa militancia, como en la acción gubernamental, a unos pocos privilegiados que tienen los medios económicos para practicarla. Pero en nuestro país, si la gente lograse que la actividad política no fuese únicamente para profesionales de ella, sino para que cualquiera de nosotros pudiese al mismo tiempo de ejercer cualquier oficio, sea dentista, sea albañil, sea chiripero o sea abogado, la política en sus formas más locales, más directas, más concretas, más accesibles, entonces estaríamos hablando realmente de democracia. Todo está hecho para que una clase se perpetúe en el poder, que es muy distanciada, por cierto, de la gente. Entonces aquí está una incertidumbre, un enigma. ¿Podrá la población dominicana mantener esa alerta? Yo creo que los indicios son que la pueden mantener por algún tiempo. Sin duda alguna, reitero, ellos son los que han cambiado, la gente es la que ha cambiado. Ahora falta que las instituciones, por ejemplo, el nombramiento de Miriam Germán, es un nombramiento clave, que yo lo he dicho incluso en las redes sociales, que ha hecho avanzar el sistema educativo mucho más de lo que hizo avanzar la jornada escolar extendida. ¿Por qué? Porque eso sí es un paradigma que sienta precedente, crea legitimidad, habilita la confianza de la gente en sus instituciones, mucho más que todo lo que se invirtió en 4 años del pasado gobierno en educación. Una acción pedagógica, ejemplar, ¿entiendes? Donde la gente entiende a través de una acción concreta. Y acciones como esas son las que un mensaje, por supuesto, son mensajes concretos de voluntad democrática. La gente ve en el país impunidad, sufre apagones, pasa calor en las guaguas voladoras, en fin, una serie de situaciones diarias. Pero no pierde el humor el dominicano. Siempre tiene esa hilaridad de reírse de las cosas, de hacer memes, de relajar. Entonces, ¿es una característica, es una bondad, un don, o es simplemente una vía de escape? Es ambas cosas. Es decir, decía un gran filósofo, Henry Bergson, que la risa
es una reacción nerviosa a algo que no controla. Y realmente cuando tú no tienes total certidumbre acerca de algo, solamente te queda el reír como una acción para distraer lo serio en lo cual tú te enfrentas. Por ejemplo, durante mucho tiempo aquí se ha utilizado el humor para estigmatizar a las clases humildes, cuando en realidad en otros países y los sectores, principales comediantes, vulnerables también. exactamente, en muchos otros países, te voy a decir por ejemplo los Monty Python en Inglaterra, era una crítica concreta a las clases poderosas, pero aquí se ha utilizado al revés, ¿no? Y eso lo que hace es que genera la cera, la estigmatización, la reproduce y a través de eso se consolida la dominación social, porque entonces, mira, hasta la protesta aquí ha sido ridiculizada en los medios de comunicación. O sea, esas célebres comedias, cuadros de comedia, que eran buenísimos a nivel del libreto, a nivel de la interpretación, por esos legendarios e insustituibles comediantes dominicanos que actuaron en los años 80, pero ridiculizaron la protesta. Y hoy en día la gente protesta y tú ves atrás personas que se están riendo porque le da vergüenza, porque saben que esas protestas, aquí, mira hasta qué punto aquí hubo una regresión democrática, que la protesta fue no solamente penalizada cuando Balaguer, sino que luego fue durante los gobiernos del PRD y del PLD, fue ridiculizada, ¿no? Y después entonces hubo un escalón más, que fue comprada entonces la protesta con aquella frase del PM. Entonces, aquí han habido todos los mecanismos utilizados de control social y sin embargo, a pesar de todo eso, la gente ha continuado siendo rebelde en sus metros cuadrados de intimidad, de acción política directa y siguen siendo hoy los reales protagonistas. Lo que pasa es que hay necesidades y eso los políticos lo saben utilizar muy bien. Vamos a hacer una pausa, Juan Miguel, y vamos a volver contigo. Así que ya ustedes saben que esto sigue bueno aquí. Continuamos nuestra conversación con Juan Miguel Pérez, sociólogo, y con quien hablamos sobre comunicación, democracia, fuera de cámaras, hacia dónde caminamos en términos de ese vínculo que existe entre la comunicación, lo que se discute, lo que se debate, y el rumbo de la democracia en la República Dominicana. Sí, mira, durante mucho tiempo en nuestro país los medios de comunicación estaban muy limitados, eran unos pocos y usualmente, salvo en la época de los 12 años donde había un periodismo que se ejercía de manera casi cooperativista, eso se fue reduciendo y asimismo se fue reduciendo la apertura y la pluralidad de la información que salía como válida, como legítima, con los méritos de ser tratada por la opinión pública, ese espectro político del cual se nutre la realidad de la clase dirigente y gobernante. Eso poco a poco fue cediendo una forma conservadora y durante mucho tiempo aquí la información que salía era la información que se filtraba a través de criterios ultraconservadores en los diferentes medios de comunicación. El poder sabe muy bien qué hace y sabe muy bien cómo utilizar la información a su beneficio. A nivel de lo que son las redes sociales, eso ha cambiado un poco. Evidentemente que ya la gente utiliza sus redes sociales como tribuno, pero ¿cuál red social? No es ni Instagram ni es tampoco Facebook. Es esencialmente Twitter y aquí Twitter lo controla también una minoría de personas. Pero Twitter es un ring. Exactamente, sí. Es Twitter un ring para pelear. A pelear, porque son ideas, y son ideas de sociedad, y es normal que eso ocurra. Lo interesante es que ocurra con todo el mundo, no con una selecta grupo que no llega ni a un 2% de los usuarios de las redes sociales. Y también hay manipulación en esa red sobre todo, porque uno a veces ve tendencias y dice, pero ¿por qué esto está en tendencia? Y se da cuenta, obviamente, de que hay determinado sector que pone una tendencia a moverse. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir pensando en una evolución del sistema político que no le dé los privilegios a los ya privilegiados de participar en ella, en el debate. Y eso va a tomar unos años, pero sobre todo va a tomar implica necesariamente que haya una actitud de parte
de los gobernantes a ceder un poco de poder a través, por ejemplo, de una reestructuración de la redistribución de recursos en este país, de la tasa impositiva, de la política fiscal, etcétera, etcétera, para que la gente pueda poco a poco tener un poquito más de lo que trabaja, ¿no? Y que pueda acceder a una educación que le dé la posibilidad de desarrollar un sentido crítico, le dé el tiempo para poder tuitear, porque tuitear es costoso. Tienes tú que tener no solamente el tiempo, tienes tú que tener el criterio, tienes tú que tener una serie de referencias que... Y el dispositivo. El dispositivo, La la data. conexión, la data. Pero bueno, data hay en Instagram, data. Pero ¿dónde está el interés? ¿Cómo se cultiva ese interés cuando las políticas públicas están tan lejos de la realidad de la gente? Pero hay un tema que me interesaría oír tu opinión. Este fue un año intenso en actividades, porque la gente se olvida, por ejemplo, de la crisis que hizo colapsar las elecciones de febrero y que se prolongó después de un cambio de gobierno, un gobierno que estaba aferrado al poder, aferrado, y que es desplazado, es derrotado por esa voluntad popular y la movilización social. Pero en todo esto también ha habido una ausencia de grupos políticos que se autodefinen como portadores del cambio social, tanto de izquierda como de nuevo tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la sociedad dominicana que no puede también crear su propio canal político para luchar por sus Bueno, mira, en primer lugar, hay que saber que aquí la izquierda fue decapitada, fue exiliada, fue desterrada de los espacios, fue estigmatizada y fue excluida. Aquí ser de izquierda era un crimen no tipificado, ¿no? ¿Hace mucho de eso? Sí, pero eso toma tiempo y sobre todo porque todavía las ideas que son así son, a uno lo llama radical, eso está así, o sea, para que aparezca un himno del 14 de junio o una alusión por ejemplo, a la nacionalización del sistema de seguridad social, por ejemplo, de manera completa, eso te dicen radical. En esos espacios donde está supuesto a tener participación la gente. Tú te vas, por ejemplo, al Consejo Nacional de Educación y eso está lleno de instancias privadas que no tienen ninguna legitimidad política para estar ahí. Los colegios católicos, confesionales, el CONEP, Educa. ¿Por qué? ¿Cuál es la legitimidad política de que ellos estuviesen ahí? ¿Quién lo eligió? Entonces, pero ¿y la gente? ¿Está representada realmente? No, está representada los sectores políticamente con poder, o económico o simbólico. Entonces, también hay, yo diría, una crisis de las ideas. Y eso tiene mucho que ver con la composición de todos estos organismos, que es un buen ejemplo que se pone, también han sido aceptados por la sociedad sin que los sectores, repito, que se llaman portadores del cambio, sean tomados en cuenta, porque tampoco se les reconoce hay muchos mecanismos, tú ves, muchos mecanismos. Claro, con esto no estoy exonerando una mea culpa que tiene que hacerse esas instancias políticas que han sido deslucidos en términos de la originalidad porque y la tal vez han sido con la que incapaces de interpretar las nuevas demandas de la sociedad y los cambios que se han dado, porque la sociedad no ha estado estática, ha estado cambiando. Pero mira qué interesante lo que tú dices, porque es que es difícil en una sociedad donde la derecha juega home club, tú venir como visitante a cambiar las leyes. Las leyes no estoy hablando de las leyes formales, sino las leyes de actitud. ¿Tú entiendes? Para tú movilizarte y ser rebelde, tú tienes que tener el tiempo para hacerlo. Tú tienes que tener la disposición económica, cultural, intelectual, para comprender, ir más allá de lo que te presenta la vida. Porque este sistema lo que te hace es que incluso tú en pobreza tengas que agradecer sobrevivir en pobreza, que es lo que mantiene el sistema político a este país, a las grandes mayorías. Con tal de que no se rebelan, porque son clases potencialmente peligrosas de rebeldía, pues le dan lo mínimo para sobrevivir. Y después llenan eso de alcohol, llenan eso de juegos de azar, llenan eso de cómo jugar con la suerte de la gente. Y se quedan en la ilusión, pero no se construyen los canales reales para darle a la gente el poder real de ¿Hay poca cosa que poder hacer decidir. entonces? No, eso toma tiempo, pero hay que ser realistas
para crear un plan racionalista de cómo tú puedes introducir. Lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, no lo dice nadie. Es decir, nosotros transformar un sistema político de profesionales de la política a aficionados de la política para que todo el mundo pueda devolverle al poder local, por ejemplo, una autoridad real del manejo del presupuesto, de fiscalización de la gente en sus actividades. Pero un consejo de regidores, ¿quién va a ir? ¿Quién se entera cuando la gente tiene que sobrevivir en las calles? Es acercar la política a la gente, ¿entiendes? Eso es lo importante, pero eso lamentablemente, o por una crisis de imaginación de esa política opositora, o sencillamente porque son demasiado fuertes los enemigos y los factores enemigos a esas ideas, entonces estamos en el orden en que estamos. Y precisamente sobre ideas, en la República Dominicana se creía en ideologías, luego se creía en caudillos. ¿Ahora en qué se cree o no se cree? Bueno, Leonel Fernández lo definió muy bien. Ahora se cree en el dinero que se reparte. El sobrecito. Claro, porque son pragmáticos, la gente no es torpe. La gente sabe que por el otro lado es difícil caminar, tiene que ir por ese lado y participa entonces en el engranaje, pero ellos no son los responsables. Por eso hay que tener cuidado cuando se estigmatiza lo del picapollo, porque ellos están sobreviviendo y es absolutamente respetable la acción de quien consume la oferta que le han dejado para sobrevivir. La diferencia está no en responsabilizar al que se come el picapollo. Al que se come el picapollo, sí, sí. Sino al que, no solamente el que ha establecido el sistema del picapollo, sino el que está detrás de que ha establecido el sistema del picapollo, que son los poderes económicos que a través de los medios de comunicación, a través de una serie de mecanismos invisibles, pues el picapollo no es nuevo, garantizan la continuidad y de la cruzada del amor y su fundita. Claro, y me recuerda mucho al poema aquel de Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. Exacto. Así a lo que se está motivando. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Qué interesante conversar con Juan Miguel. Ojalá lo pudiéramos tener con más frecuencia aquí. Sí, claro, claro. Vamos a ver. Vamos a trabajar en eso. Gracias a ustedes por invitarme. Señores, gracias por habernos acompañado en este lunes, el último lunes de diciembre del 2020. Nosotros vamos a estar aquí mañana de nuevo con ustedes a las 7 en Teleantilla, así que les esperamos.